Bienvenidos chicas, chiques, chicos al quinto capítulo de Tinto Sentido. Ya saben cómo va la cosa, aún así la vamos a explicar. Estoy aquí con mi amigo Víctor Córdoba y te pregunto, Víctor, ¿tú crees que somos un aporte a la sociedad, weón? ¿Tú crees que aportamos en algo a la sociedad? Yo creo que sí, Cosas? En absoluto. Estamos aportando, no tanto quizá, no demasiado, pero sí un poquito. Yo creo que somos un gran aporte, weón, porque los espacios de conversación cada vez son menos en la sociedad y estamos invitando a pensar, estamos sacando nuestro rollo y también estamos promoviendo que hay un diálogo no solo de aquí para el mundo, sino que del mundo para nosotros. Entonces estamos haciendo que mucha gente, eso creo yo, estamos haciendo que la gente que nos escuche piense en estas cosas y también estamos permitiéndonos a nosotros pensar todas las cosas que discutimos y las cosas que el resto tiene que decir. Entonces, además estamos generando entretención, porque supongo que si a la gente no escucha es porque algo de esto les propone diversión, les propone un divertimiento. Exacto, aparte igual ese bichito como de difusión cultural a cualquier persona le puede picar y a nosotros particularmente pica fuerte y nos dan ganas de hacer esta lecera y mejor aún si tú tienes la esperanza de que aportamos harto, como que me dio buena bola, Por supuesto. Me pusiste feliz. Yo creo que cada vez que se promueva el diálogo, sobre todo el diálogo de cosas como fundamentales de la sociedad, hay un aporte. Y yo estoy feliz porque creo que eso es lo que estamos haciendo en nuestro granito de arena a la sociedad. Y sin más, les presento a mi amigo Víctor Córdoba. Bueno, de nuevo, la rutina, como siempre, ya saben cómo es. Esto es un espacio del diálogo donde nosotros bienvenidamente recibimos sus críticas, sus comentarios, sus aportes, cualquier cosa. Nosotros estamos bienvenidos recibiendo eso. Y recordarles también que tipo miércoles, como los estrenos son los lunes, tipo miércoles, jueves, por ahí nosotros subimos una preguntita a nuestro Instagram, @tintosentido.podcast, y ya que van a encontrar en la descripción del video el link del perfil, ahí nosotros subimos una preguntita para que ustedes nos dejen algún rollo que queramos desarrollar con lo que ustedes nos proponen, y nosotros subimos como una historia cortita explicando el rollo acorde al libro. Sin nada más, Cristóbal. Cuéntanos, Víctor. ¿Qué nos traes hoy? ¿Vamos al podcast? Vamos al podcast. Bueno, querida gente, hoy día les traigo oro. Hoy día traigo oro. Ni siquiera partí buscando cobre ni nada de eso al respecto, sino que salí sabiendo... Fui directo al oro. Fui directo al oro. Hoy día les traigo un libro de un autor que yo quiero caleta porque lo admiro muchísimo. Este libro se llama Ira y Tiempo, de Peter Sloterdijk. De nuevo, lo voy a decir. Yo pronuncio muy mal los nombres, así que generalmente este nombre le dicen Sloterdijk, pero a mí pareciese ser como si estuviese tirando un escupo o algo parecido. No estoy insultando a Peter Sloterdijk, pero me molesta un poco decirlo, así que le voy a decir Peter Sloterdijk, o de repente se me va a salir el Sloterdijk, no sé, pero ya la saben. Este es un filósofo de 73 años, es 2 años mayor que Zizek. Es alemán y es un caberuso. De hecho, tuvimos la mala suerte de que, no sé si sabías, Cristóbal, que vino el 2019 en enero a hacer una charla fantástica, está en YouTube. Y de hecho estoy aún muy contento porque el libro lo tengo en PDF. Así que lo voy a dejar en el Drive de Tinto Sentido disponible para que ustedes lo puedan revisar, los capítulos que vamos a hablar hoy día, que se viene muy interesante. Este es un libro del 2006 y es un libro fascinante que ahora espero que en una horita podamos explicarles cómo es lo increíble que es realmente. Pero un pequeño resumen, en este libro Sloterdijk lo que intenta hacer es tratar la ira como un combustible de cambio de la humanidad. La ira es algo que está en el interior del ser humano que le provoca hacer cosas. Pero no se preocupen, quizás algunos y algunas no queden conforme con esta definición, pero les recuerdo que es un pequeño resumen. Después, quiero explicarles por qué tiempo. ¿Por qué el libro dice tiempo y no historia? El libro en realidad es un libro casi de historia. ¿Por qué? Porque casi todos los argumentos que él usa son argumentos históricos, basados en hechos de la historia exactamente, y cómo va evolucionando. Pero
pero ¿por qué le pone tiempo en el título? Bueno, porque Sloterdijk tiene la idea de que en realidad si nosotros hablamos de historias estamos hablando de lo que está pasando ahora y tanto de lo que pasó después, pero no estamos proyectándonos hacia un futuro conciso, específico. En cambio, él pone la palabra tiempo porque el tiempo es continuo y pleno, o sea que abarca lo que puede pasar en un futuro con lo que puede pasar hacia atrás y lo que está pasando ahora. Entonces él trata de darle con esta idea de título una teoría, una cierta continuidad a su teoría. Y finalmente quiero mencionar que antes de entrar de lleno al libro, quiero mencionarles que este no es un ensayo ético. No habla sobre esto es malo, esto es bueno, esto fue bueno, esto es malo. Obviamente la historia sucede así, él tiene sus propias posturas. Sloterdijk es conocido como un conservador relativamente, según Zizek, que saben que, bueno, Zizek es bastante cagüinero, que le llama a Sloterdijk conservador, pero esto, de nuevo, recaigo en eso, no es un ensayo ético en ninguno que dice que es malo. Su herramienta únicamente es la historia, ¿ya? Ya de lleno con el rollo, quiero explicarles cómo va a funcionar esto. Vamos a hablar primero sobre cómo es la ira, cómo trata la ira Sloterdijk, después cómo funciona como un negocio, como cierta forma de almacenar la ira, y después hay 3 episodios en donde Sloterdijk cuenta que la historia se desarrolla en torno a la ira, que sería la religión judía. Vamos a partir también con el mito griego, después con la religión cristiana y después con el comunismo, y prontamente ya en los 90, pues se posiciona en los 90 para hablar del islamismo de la modernidad, ¿ya? Y hoy día lo que yo quiero traerles es el ensayo que es más entretenido y que yo les sugiero que partan el libro leyendo al tiro ese, o sea, bueno, les sugiero que se lean los primeros 2 capítulos primero, pero la parte más entretenida del capítulo es justamente cuando Sloterdijk habla de comunismo, que es probablemente lo que le vayamos a dedicar más rato hoy día del capítulo. Aparte que mi amigo Cristóbal es caperuso en términos de historia comunista, para su beneficio, para su felicidad. Vamos a hablar de todas las internacionales comunistas, van a salir a la luz esos temas, así que eso, pues, no sé qué tienes que decir, Cristóbal. Así que, primero una pregunta, ¿de qué año es el libro? Como lo mencioné, es un libro del 2006, ya esto ocurrió casi... Este libro salió a la luz, se editó justo antes de que Zizek haya sacado el libro que yo traje anteriormente. Son del mismo año más o menos, como entre un año ya, o sea, y Sloterdijk está vivo. Sloterdijk está vivo, así que por eso lo traigo. Quiero pegarme los rollos de filósofos y filósofas modernas, porque hay gente que está viva, alguien no tiene que morir para que sea famoso. Por favor, que no pase como en la música, claro, que pasa caleta. Claro. En general el arte igual, así que hay que aprovechar eso ahora y por eso tengo esa intención. Bueno, y el libro de oro, se lo recomiendo, es un libro pero guatón, pero bueno, ya de lleno. Háblanos de la ira, por favor. Exacto, hablemos sobre la ira. Sloterdijk, como les dije, habla de la ira como un combustible de la humanidad, y parte el libro de una manera pero fantástica, que a mí me gustó mucho y que te engancha al toque, que habla de la primera palabra europea que fue expresada y escrita en el mito que Homero relata en la Ilíada, ¿ya? Y lo voy a citar ahora, que dice así: la ira canta, oh diosa del pélida Aquiles. Entonces, Sloterdijk habla de que esta fue la primera palabra europea, la palabra ira, ¿ya? La ira se grita por parte del héroe. O sea que Aquiles es el primero que utiliza la ira. Él es el primero, claro. Y de hecho, bueno, hablemos un poco de los griegos, brevemente de los griegos, que yo también sé que tú eres un ávido conocedor de Grecia, y particularmente de Homero. Un poco menos. Pero claro, los griegos entienden que la ira no es una rabieta, pero sino que es como una energía, de nuevo, que brota desde que a raíz de casi que, supuestamente vamos a explicar de por qué nace en realidad, pero que brota internamente ese fuego y se expresa con explosión y es capaz de causar mucho dolor. Sí, eso no lo niegan los griegos, pero al mismo tiempo es capaz de provocar cambios importantes, de marcar hitos históricos importantísimos y trascendentes. Porque un poco la ira de Aquiles tiene como 2 momentos, pues, como la ira que le produce, y las dos son grandes motores para la historia de la Ilíada, pues, porque Aquiles era el soldado más fuerte de esa época, se decía que era invencible, justamente porque su madre Tetis
lo pone en esta agua, la famosa historia de que lo pone en la agua y que lo hace indestructible y justo se le olvidó el talón, porque si soltaba el talón se ahogaba el pobre niño Aquiles. Entonces Aquiles era el soldado más importante, era el as bajo la manga para los aqueos cuando van a invadir Troya. Y justamente la ira que le produce que Agamenón, el rey de los aqueos, le quitara a su esposa, hace que hiciera el primer acto, el gran motor, el primer acto, que es guardarse en el campamento, lo que impide, lo que atrasa la victoria aquea, porque sin Aquiles no son tan valerosos y tan poderosos los aqueos. Y la segunda, que es la que hace que Aquiles venza al gran héroe troyano, que es Héctor, que de hecho en la Ilíada se dice que Héctor es tan héroe como Aquiles, porque también tiene el viaje tan marcado como Aquiles, que es la muerte de Patroclo. La cólera es el motor de Aquiles y Aquiles es el motor de los aqueos. Es como, Aquiles representa un poco a los aqueos, como de hecho, yo creo que Aquiles, bueno, en el rollo de Sloterdijk dice que Aquiles funda Europa, básicamente. Ese es su rollo, o sea, y Europa es fundada bajo el concepto de la ira, o como tú dijiste, del cólera, que de alguna manera igual se tratan como sinónimos en el libro, porque yo creo que es por temas de traducción. En todo caso, en el libro habla de cólera e ira, pero lo que quiero entender, quiero que saquen es que la ira es una energía heroica, como la denomina él. Es una energía heroica que es capaz de hacer cosas trascendentes. Y viene detrás, con esta lógica viene detrás la idea de que Sloterdijk lo plantea, que en realidad no son las pasiones las que los que nosotros poseemos. O sea, nosotros no podemos controlar las pasiones, sino que son las pasiones las que nos controlan. ¿Ya? Y bueno, ahí desarrolla Sloterdijk toda una teoría, es muy ordenado, que él habla sobre, por ejemplo, si hubiese entendido el mundo desde este punto de vista, y no desde la erótica, sino desde la encarnación de la ira, que le vamos a llamar de unos sentimientos particulares, no desde la erótica, se entienden muchos sucesos como el que vamos a hablar ahora. Pero en fin, este sentimiento de ira, ¿de dónde nace? ¿De dónde emerge? Sloterdijk dice que en Grecia los griegos tenían un órgano destinado a ese tipo de sentimientos, ¿ya? Porque la ira es una cara, es una moneda, de hecho. Vamos a entender más adelante que es una moneda, es una dimensión que surge a través y que se almacena también en el órgano timótico, el timos, ¿ya? Y no es el órgano porque hay una glándula que es el timos que creo que tiene una relación hasta biológica. La otra vez lo conversé con mi mamá, me lo explicó, pero en realidad esto es un poco más abstracto. Pero el timos, ¿qué es el timos? Para ir ya entrando más de lleno, Sloterdijk dice que es una cocina de la ira y sus hermanos, que son el orgullo, la necesidad de autoafirmación y el resentimiento, que son sentimientos provocadores y movilizadores de las personas, y particularmente del yo. ¿Ya? Estos sentimientos son los que se impulsan, son la energía heroica que impulsa a hacer actos trascendentes. Me imagino que igual, porque el ejemplo de Aquiles es como curioso, porque nos representa dos cosas, porque creo que Sloterdijk habla un poco desde Europa, y habla un poco como de la energía guerrera, porque al final la ira me la imagino como una energía guerrera, sí, que impulsa las cosas. Entonces eso me hace preguntarme como qué pensarán las feministas de todo esto, bueno, en realidad, y ojalá que lo alcancemos a tomar al final del capítulo a modo de conclusión, que claro, el timos es el órgano encargado de esa euforia guerrera, y que de hecho lo más bacán es que es una forma en que nos une, nos vuelve una comunidad. El timos es un órgano que, así como tú tienes un corazón y de alguna manera, pero nuestros corazones, así biológicamente, por sentimientos nosotros podemos tener distintos, pero de alguna manera el timos se formula de algo que es capaz de formar unidades, ¿ya? Y de unidades guerreras. Y que de hecho, por ejemplo, la lucha feminista de alguna manera estaba ligada de una lucha, de una forma de hacer justicia. Y eso quiero que vamos a hablar, justicia. Porque el timos, o sea, es la ira la que se hace responsable de hacerle cara, de hacerse cargo de las ofensas y atrevimientos de las injusticias. Es la ira la que trata de hacer un saldo de cuentas versus
las injusticias. Es la ira el ente que busca la justicia. Quiero recaer de nuevo en que la ira no es una rabieta, que estoy choreado o choreado, no sé. No es eso. Es una fuerza interna que postula, que pues, se guarda en el timos, que hace estos movimientos y que de alguna manera hace un saldo de cuentas. Entonces, es de hecho, el timos nos vuelve una capacidad de lograr estas voluntades comunes, como lo mencionaste, con por ejemplo, la lucha feminista. Y de hecho, este saldo de cuentas, porque hablemos ahora sobre ya, entendemos la ira como una experiencia, una fuerza que surge internamente, pero de alguna manera es explosiva en el interno, ¿ya? Es explosiva de nosotros. Entonces, si es que cada uno de nosotros nos dedicáramos a saldar cuentas por nuestra mano, Sloterdijk dice que esto sería un verdadero caos. ¿Ya? En realidad el timos lo que hace es unificarnos y la idea es justamente que se unifique. O sea, no es una ira individual y movilizante, como la rabieta que tú le llamas. Exacto. Sino que es como una ira que en su colectivo es el motor de la historia, como Marx, que dice que el motor de la historia es la lucha de clases, para Sloterdijk es la ira. Es la ira lo que hay detrás. Pero puede que tenga algo de eso, puede que tenga algo de porque tú dijiste dos palabras claves, que es como el motor de la historia y del tiempo, en verdad, el motor del tiempo y también la proclamación por la justicia. Exacto, de hecho es porque de alguna manera la ira se expresa porque para hacer justicia, porque afuera se ve como que hay el ente, que es la persona que posee que recibe esta injusticia, ejerce su ira porque afuera, dice Sloterdijk, no hay suficiente sufrimiento que lo salde, que ese sufrimiento yo creo que se debería traducir como no hay suficiente justicia, ¿ya? Es un saldo de cuentas entre el yo y el exterior, es un balance de sufrimiento, de justicia entre lo que hay afuera y lo que estoy recibiendo yo. ¿Ya? Es un y la figura de Aquiles sería una metáfora de eso. Exacto. Como Aquiles que las injusticias que sufre Aquiles, que le hayan quitado a su esposa, y que le hayan matado a su mejor amigo Patroclo, son injusticias que recaen en él particularmente y que son llevadas como a tomar iniciativas colectivas tan grandes como la toma de Troya, como el fin de una cultura entera. Y de hecho, pero es que lo más interesante es cómo funciona esa unificación. ¿Cómo Aquiles, perfecto, como personificador de la ira, como proclamador de la diosa de la ira, es capaz de generar la fundación de Europa, que sería futuramente Grecia, que sería todos los países que ahora conocemos? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo funda? Bueno, Sloterdijk aquí entra de lleno a su teoría, porque él habla de esta idea de la psicología del timos, que son literalmente que el timos trabaja con las cosas que, a diferencia del eros, que el eros sería la reafirmación, o sea, como la pérdida de la cosa, la codicia de lo que no tengo, el timos, la lógica timótica sería la reafirmación de lo que yo ya tengo, ¿ya? Y de lo que yo soy. Por eso son los sentimientos y la necesidad de autoafirmación, porque la erótica apunta a la afirmación a lo externo, ¿ya? De alguna manera es de afuera hacia adentro y el timos es de adentro hacia afuera, porque es explosivo. ¿Ya? Pero ¿cómo funciona esto? Porque de alguna manera funciona como medio caótico y Sloterdijk aquí se tira de lleno con su teoría, que es el negocio. De hecho el capítulo se llama El negocio de la ira y de los bancos en general, ¿ya? Entonces Sloterdijk trata de hablar de la ira como un tesoro humano que se almacena en las personas y que alguien tiene que administrarlo. No administrarlo como inyectarlo a las personas, sino que alguien literalmente tiene que hacerse de las suyas para poder administrar como este tesoro, porque vamos a hacer una diferencia entre tesoro, porque el tesoro evoluciona en algo. Este tesoro se manipula y se administra y luego se invierte, ¿ya? Este tesoro humano logra como ese balance, ¿cierto? Que les comentaba con el mundo, que eso es muy importante, porque ¿quién sería yo si es que alguien no reafirmara lo que tiene? No podría explotar hacia afuera, porque no tendría nada internamente. Ya esa es la lógica que se trae. Entonces sería como así como es el motor del tiempo, también sería una especie de formador de la cultura. Claro, por ejemplo la griega. Se funda Grecia, claro,
con este manejo, porque los griegos después la idea porque el Sloterdijk padre dice como nadie entiende bien los sentimientos timóticos como los griegos, onda, eso quedó olvidado, ¿ya? Pero entonces la ira, ahora de hecho él empieza a hablar de una volada muy teórica que es importante que la entendamos, porque la ira se transforma, porque se puede manipular, ¿ya? Cuando hablamos de conjuntos de ira, de conjuntos timóticos, ¿ya? Sloterdijk dice que que cambian y se transforman en materiales utilizables. Por ejemplo, la ira se consolida en odio, ¿ya? El odio, cuando uno se enoja y lo acumula, se conforma en odio. Se conforma en odio hacia una imagen, ¿ya? Básicamente, por ejemplo, la Alemania nazi, el odio acumulado del alemán de esa época, de la alemana de esa época, no surgió solamente con el Milucha en Hitler, sino que era un odio, una ira provocada por el control de mercado o cosas así, que luego Hitler aprovechó eso para lograr hacer todo lo que hizo, las terribles cosas que hizo con el pueblo judío, ¿ya? Pero de alguna manera esto se trabaja, esto se almacena. Y después de cuando el odio ya está como esta cocina, hecho, como esta cocina de pasiones, como mencionó, el odio se transforma en formato de cultura. O sea, hay una cultura asociada al odio, que era lo que tú me habías mencionado, que luego, que esa cultura, cuando se consolida una cultura de odio, esa cultura de odio, que al final es una unificación, es una elaboración conjunta de odio, una creencia conjunta de ira ya como madura, tú ahora empiezas a desarrollar planes, ¿ya? Cuando tú empiezas a desarrollar planes de odio en forma de venganza, ¿ya? Cuando tú quieres saldar cuentas, hacer justicia como venganza, es porque estás haciendo un proyecto con la ira. Tú lo que acumulaste como un tesoro, ya dentro del timos, tú lo proyectas como una acción específica y tiene un destino. Y ahí es cuando aparece el concepto de venganza. Sloterdijk dice que venganza es la forma proyectual de la ira. Ya, si nosotros no tuviésemos ira, no podríamos hacer un proyecto que sería la venganza, un saldo de cuentas. Y todas las culturas tienen esta idea de proyecto, esta idea de plan, esta idea de odio, o una más que otra. Buena pregunta en realidad, pero yo creo que particularmente Sloterdijk habla de tres, que son los más grandes, porque después la gracia es que la ira se maneja como un tesoro, como ya mencioné, y que forman culturas. Entonces hay culturas que surgen desde la venganza, y la venganza es el mito. El mito se transforma en su venganza. Por ejemplo, hacia cierta pasada, hoy día vamos a hablar del mito comunista, pero por ejemplo el mito de el saldo de cuentas, por ejemplo, de Dios. Ya Dios como juez, como único personaje que puede hacer cumplir la justicia y es divina, porque Dios es justo, según la definición judeo-cristiana, es Dios. Y eso al final, acumularse esa ira internamente del sufrimiento, de la persecución cristiana, acumularla en la creencia de Dios para prontamente, cuando llegue el minuto, esa venganza se consolide en justicia para los perpetuadores de violencia y de injusticias hacia mí, ¿ya? Pero este es el tema que yo preferí dejar de lado hoy día porque me interesa más el comunismo, porque el comunismo es más de ahora. De hecho, Sloterdijk Pablo diciendo como ese capítulo, es muy probable que todas estas cosas que yo les mencioné acá no les parezcan tan reales porque la religión ya no se entiende desde este punto de vista, porque estoy hablando de hace 2000 años, ¿ya? En cambio, el comunismo se entiende un poco mejor porque fue del siglo pasado. Ya tuvo su apogeo y terminó hace relativamente 30 años, terminó el bloque comunista de funcionar definitivamente. Y esto del comunismo es un banco de ira, entonces. Te me adelantaste, sí. Sí, claro. De hecho, bueno, como les mencioné, ¿quién administra esto? ¿Quién administra esta energía interna de las personas explosiva, toda la weá? Eso, claro, los bancos de ira. Ya surge la idea de esta necesidad de administrativos, surge los bancos de ira. Cuando la venganza toma una administración de tesoro, ya empieza a surgir como una comunidad que se hace administrar, se hace de las manos de esta idea proyectual de la ira, cuando hay que ejercerla hacia el mundo. Y luego esta administración transforma esa cultura de la ira, transforma esa cultura lograda por la unificación por el odio, ¿ya?
y la transforma en capital. Y aquí Sloterdijk se tira con una volada de bancos que no quiero darles la lata con eso, pero empieza a hablar de que la ira empieza a funcionar como capital cuando tú eres capaz de hacerla proyectar a futuramente como una inversión, literalmente como una inversión de moneda, ¿ya? Y de hecho habla que este capital de ira, así como la inflación, por ejemplo, devalúa el dinero, este capital de ira sí se devalúa para ser consciente con la teoría bancaria, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo pasa esto? Cuando los valores, y ahora no son valores monetarios, sino valores de personas valóricos, cambian en la cultura del odio. Si la cultura cambia sus valores, se produce una depreciación de ira. O sea que, por ejemplo, si antes yo te decía que existían ciertos tipos de personas a las cuales nosotros demostrábamos cierto rechazo, por ejemplo, y yo te digo, cambio los valores, impongo una sociedad de la solidaridad, esa ira de las personas que tenían a ese conjunto ya formado de personas que reflejaban en odio, esos valores se deprecian y ya no existen y se borran, ¿ya? Y generalmente estas depreciaciones de odio, de capital de odio ya, son generados por crisis en la forma de manipular y de administrar y de adquirir nuevas como inversiones de odio, porque son inversiones, ¿ya? Nosotros depositamos nuestra energía vital en algo, nuestra ira lo depositamos en esos bancos y ellos lo administran, hacen sus cosas truculentas y lo invierten en cosas grandes, ¿ya? En cosas grandes, que sería, por ejemplo, la religión judía, lo que sería siendo en la Iglesia Católica, ya una entidad gigantesca que llegó hasta a consolidar un banco de odio entre los cristianos, proyectándose en las injusticias de ahora para con el futuro, ya para que Dios llegue a eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me la vas a explicar? Entonces, por ejemplo, en una especie de banco de ira, como sería el comunismo, por ejemplo, en Norcorea, me imagino que tiene que ver con la protección de la moneda, como tú dijiste que la moneda se devalúa, la protección del valor de esa moneda, de la ira como moneda, en Corea del Norte es como, por ejemplo, cuando crean, porque la Unión Soviética en parte cayó, aunque yo creo que, o sea, aunque tenía mucha aprobación del pueblo, porque la gente quería seguir teniendo la Unión Soviética, una de las razones que cayó es porque las nuevas generaciones ya no sentían la opresión del zar, porque el zar había muerto hace años, y ellos no sentían un odio hacia una clase privilegiada capitalista que ya no existía o que existía de otra manera. Entonces me imagino que eso es lo mismo que pasa en Corea del Norte, cuando en Corea del Norte crían a los niños contándoles una y otra vez la historia de cómo los estadounidenses invadieron Corea y torturaron a la gente y no sé qué, y como que los educan, como algunos dirían como les lavan el cerebro, y yo creo que los educan muy fuertemente para que tengan muy presente y para que la moneda del odio hacia eso, que permite que el banco de ira siga existiendo, como que continúe en el tiempo. Exacto, de hecho, bueno, se me olvidó decirlo al principio, pero no es tan importante en realidad. Sloterdijk abre el libro diciendo el título, es un ensayo psicopolítico. ¿Qué es psicopolítico? Un lavado de cerebro. O sea, básicamente claro, son las técnicas en como movimientos mundiales, ¿ya? Importantes en la historia, que han determinado la historia, el tiempo también, son capaces de moldear a las personas, ¿ya? Y es a través de cómo manejan la ira. ¿Cómo logran esta psicopolítica con respecto al manejo de la ira? De hecho, permiten al final que un sistema sociocultural exista, nazca, se perpetúe y todo eso. En absoluto. Y de hecho el ejemplo que dijiste de Corea es particularmente muy bueno porque, por ejemplo, ya veamos los gringos, y que de hecho ahora es muy atingente. Los gringos hacen películas salvando el mundo. En contra a los gringos les encanta hacer películas de la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos vamos a cumplir casi 100 años, 80 años desde la Segunda Guerra Mundial, y siguen haciendo películas cada vez nuevas, cada vez más nuevas, las renuevas, que son buenas, que a mí me gustan de hecho, pero está la imagen del gringo que siempre recuerda la herida que provocó el fascismo, ¿ya? La herida. Entonces eso es un fomento a recordar, a mantener de alguna manera el resentimiento, ¿ya? Que en realidad el resentimiento funciona mucho mejor en la volada cristiana y judía, pero ahora en el comunismo cambia un poco esa idea, se manipula de manera diferente, ¿ya? Pero sí, esa idea de las películas, por ejemplo, gringa, y también con lo que dijiste en Corea, también tiene que ver con eso, como de cómo yo mantengo ese lavado de mente ardiente, aún vivo, a fuego vivo, para seguir cosechando ira,
para seguir cosechando ese capital que para mí me sirve lavarle el cerebro a la gente y poder moldear la historia con él. Pero de hecho Sloterdijk habla como dice, bueno, si es que no me la compran, onda, no me han comparado el rollo de la IRA y etcétera, etcétera, bueno, les voy a hablar de que no solo existen los bancos de IRA, les voy a hablar de varios bancos más, y hoy día les voy a tirar un ejemplo extra, que de hecho es muy común, que son los bancos del intelecto, que son las universidades. Las universidades no solo almacenan alumnos, profesores, alumnas, profesoras, alumnes, profesores, realmente lo que acumulan las universidades es conocimiento, es intelecto, ¿ya? Y ellos hacen inversiones. ¿Cómo crean nuevo capital? Haciendo investigaciones. Y mantienen, de alguna manera, acumulan el conocimiento que se traduce en el paper y en el del nuevo, o ya lleva un poco de tiempo este concepto, que sería el capitalismo cognitivo. Si hay un banco asociado, hay un capitalismo de mano, ¿ya? Sloterdijk no habla de un capitalismo explícitamente de la IRA, pero sí habla que cuando hay un capital de por medio, surge una idea de capitalismo de almacenamiento, de proyección de tesoro, en este caso de capital, para mantener este capital, exactamente, y hacerlo crecer, ¿ya? Son las universidades, por ejemplo, las que son este banco del intelecto. Ya, por ejemplo, los papers se almacenan innecesariamente, ya se le intenta dar doctrina o pautas a disciplinas como, por ejemplo, la filosofía, que no son en pro del desarrollo del conocimiento humano, ya, que son en pro de solo la mera investigación. Y ahí hay una crítica especial, es que genial, que sale en los videos de la productora Pliegue, que se los recomiendo, que son buenardos, realmente buenos, que hablan un poco. Es el tercer capítulo el que habla de este tema que le estoy hablando, de cómo este banco del intelecto ha funcionado, y nosotros dos, ustedes, somos parte de eso cuando tengamos que hacer nuestras tesis, porque al final esas entidades van a administrarlo, ¿ya? De alguna manera Sloterdijk con esta idea da una teoría del timos, de los sentimientos timóticos, una lógica de la reafirmación de lo que ya tenemos. Y como les mencioné, él habla desde una idea partiendo desde de judíos, de cristianos y comunismo. Y ahora vamos a hablar sobre la revolución y el comunismo, de cómo surgen los distintos bancos. El primer banco fue Grecia. De hecho, en realidad Grecia nunca almacenó las cosas, pero Grecia trató los sentimientos timóticos y los invirtió particularmente, y los supo controlar porque los aceptaron. Ya después salen los judíos que lo cubren en una idea de un Dios que es justo y que va a hacer saldo de cuentas justicia, ¿ya? Después sale el Dios cristiano, en que se hacen demonificaciones de los sentimientos timóticos, como la ira, la venganza. Eso se hace el diablo y se hace el Dios, y surge el resentimiento asociado, que es lo que Nietzsche reclama mucho, etcétera, etcétera. Luego, ¿cuándo acaba esto? ¿Cuándo cae el bloque? ¿Cuándo cae la administración cristiana de la ira? ¿Cuándo se va al carajo esto? Nietzsche lo anuncia, porque esto venía pasando hace mucho tiempo, con la muerte de Dios. Porque es Dios el que era la persona encargada de hacer el saldo de cuentas que está internamente en nosotros, que es nuestra necesidad de hacer justicia, de que exista justicia. Era Dios el encargado, pero cuando muere Dios, hipotéticamente, porque hay gente que no entiende a Nietzsche, y dice, está este meme, weón, que es como, Nietzsche dice, Dios murió, y después Dios dice, Nietzsche murió. El weón que piense eso, o weona que piense eso, o weón que piense eso, no entendió lo que quería decir Nietzsche. Lo que Nietzsche está diciendo con eso es que ya no hay una necesidad de que alguien haga justicia particularmente por ti. No tenemos que basarnos en una sociedad del resentimiento en la forma terrenal de nosotros para que las cosas funcionen, sino que ¿quién es el encargado que tiene que hacer esto? Tú, querida amiga, tú eres el encargado de hacer el saldo de cuentas, y tenemos que crear una cultura en donde nosotros nos tenemos que hacer cargo de las injusticias, y nosotros tenemos que, y ahora pasamos a la distinta administración, ya nos dejamos las manos en alguien todopoderoso que se haga cargo de la administración del área, sino que va a ser algo terrenal, ¿ya? Y es el momento en que surge el comunismo. Pero primero parte Sloterdijk con la idea de Revolución Francesa, ¿ya?
con la idea de Revolución Francesa surge esta idea de, porque con los franceses surge la idea de la democratización de la felicidad, porque el cristianismo tenía esta idea de postergar la carne, de postergar el presente en pro de una vida futura feliz, pero en cambio la Revolución Francesa te dice, yo quiero hacer democrática nuestra felicidad. Entonces, y se funda esta idea, ¿por qué chucha tengo que invertir, tengo que creer en algo si lo quiero ahora, weón? Quiero que ahora se haga justicia por las weas que están pasando. Y que tiene mucho sentido también, me recuerda un poco, no sé si estoy en lo correcto porque no soy un experto en este tema, pero el sociólogo Weber, que habla de el desencantamiento del mundo, como que los duendes y todas esas cosas. Bueno, Byung-Chul Han también lo trata cuando dice la muerte de la fantasía, como claro, ya no hay magia en el mundo. Entonces, como que ya no podemos confiar en un ente superior porque no hay magia en el mundo, ya no hay, Byung-Chul Han dice que como que ya hemos visto todo y no hay espacio en el mapa que no conozcamos, ya no hay, incluso lo leí recién cuando decían que el momento en donde la literatura pasa del Mediterráneo, es decir, de Italia y España, a Alemania e Inglaterra, se acaba la aventura, porque justamente el Mediterráneo es el que, con todas sus aventuras de invasiones, de viajes y de lugares desconocidos, promueven la fantasía y promueven todo esto, y que dicen que por eso Latinoamérica con el realismo mágico pudo perdurar con esa historia, porque nosotros teníamos tantas cosas desconocidas que pudimos hacer perdurar el encantamiento del mundo. Pero justamente cuando no hay desencantamiento del mundo en Europa, cuando ya no hay magia, cuando ya no hay nada de esto, surgen las revoluciones, pues, porque ya no podemos confiar en otra cosa, ya no vamos a esperar a que cuando te vayas al bosque un orco te coma, pues, y ahora ya no pasa eso, pues, ahora como no hay magia, todo recae en nuestras manos, y justamente en eso, yo creo que en eso reside la magia moderna, pues, justamente que lo tengamos en nuestras manos. Lo que estáis diciendo tú igual tiene que ver porque de alguna manera cuando muere Dios, cuando Nietzsche dice eso, es porque se avecina la caída del mito cristiano como tal, como claro, se tenía en esos años. Entonces, como tú decís, como hay que, de alguna manera se pierde la magia, se pierde el mito y hay que generar un nuevo mito. Y es en ese episodio en donde surge el comunismo, en una forma de crear un nuevo mito en la sociedad que sea capaz de igual de alguna manera, no volver la magia como un orco que te vaya a comer en el bosque, no, esa weá no, pero tiene que existir otro mito, tiene que existir algo más, ya algo que sea como de alguna manera trascendente. Pero vamos a entender ahora que de alguna manera igual caemos en lo mismo. La historia igual te da una vuelta y una patada graciosa, igual que tristemente Adonis, que vimos en el capítulo pasado. De hecho, si hablo de Zaratustra, un poco es como un libro mítico, pues, porque tiene todas las características de un viaje del héroe clásico, como que Nietzsche lo intenta también. Intenta crear el mito superhumano. Bueno, de hecho, ¿cómo surge el mito? Porque el mito implanta, ¿cierto?, la cultura. Eso lo entendí de ti, ¿o no? ¿O era al revés? Claro. Bueno, es una correlación, porque el mito surge de una cultura, no es solamente que el mito funde una cultura y una manera de entender, sino que una cultura que tiene ciertas creencias termina abrazando un mito específico, como por ejemplo, la concepción de que se tiene del mundo para los pueblos que existen en el Medio Oriente permitieron la creación de Dios. Exacto. Y una vez que se crea este Dios, que es un ser superior, que nos mira a todos nosotros, y que este Dios que crea el mundo separando las aguas de la tierra, separando la luz de la oscuridad, permite también que exista la cultura en sí misma. Como que la cultura crea a Dios y Dios crea la cultura. Hay como que es de las dos partes. Bueno, entonces de alguna manera como que hay una simbiosis, o sea, como un círculo, pero de alguna manera tiene que surgir la cultura, ¿ya? Y si se tiene que crear un mito, se tiene que asociar a una cultura. Entonces la Revolución Francesa crea la cultura de la indignación, en donde vos decís, ¿por qué conche la lora, weón? Tengo que soportar la decadencia de la monarquía, weón. Si soy yo el que trabaja, soy yo el que tiene el poder, ¿ya? Y ahí surge la Revolución Francesa y que estúpidamente termina, trágicamente en realidad, con la autocoronación de Napoleón, a principios del 1800, o sea, a terminales del 1700, pero bueno, de hecho es como de alguna manera un poco un fracaso de revolución, pero finalmente esta cultura de la indignación es la que es la importante porque fundó el mito y va a fundar futuramente un mito que habla sobre una indignación interna,
¿ya? Y que de alguna manera es como la madre de lo que vamos a entender ahora como las revoluciones anarquistas asociadas a la época 1800. Porque aquí el padre, el compañero Bakunin es el padre, por así decirlo. Hay muchos escritores anarquistas, pero de alguna manera siento que este es el más citado, de hecho, por el Sloterdijk, el más citado. Y surge esta idea del anarquismo porque después de esta cultura de la indignación es la mano propia de nuevo la que vuelve a tomar, pero es descontrolada, ¿ya? Significa que tenemos presencia de una ira interna, pero no hay nadie que la administre, no hay nadie que la haga mano, que le haga un cogote a la cuestión para poder hacer como, de alguna manera, algo medio maléfico o bueno, ¿ya? De hecho, Sloterdijk es muy letrado, yo aprendí mucho teología con él en el mismo libro, así que por eso lo recomiendo mucho, porque van a aprender demasiado si lo leen un poco, un par de páginas ya es un boom de información. Y cita a Albert Camus, y él saca el rollo de yo me rebelo, luego existo, porque se está cocinando, ¿cierto? Esta idea de la indignación y la cultura de indignación se está cocinando. Entonces ya la forma en que yo me hago frente a la historia y a las personas es revelándome y haciendo, de alguna manera aquí Sloterdijk es un poco pesado, de hecho, un poco pesado, y trata de delincuente a cierto revolucionario de esa época, pero en fin, ¿qué apunta? ¿Por qué mencioné a Bakunin? Porque Bakunin apunta a cierto amorfismo, ¿ya? A cierto amorfismo que es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque Bakunin dice que primero hay que lograr la común, como levantamiento común de existencia, de revelación, como citó Albert Camus, para poder cambiar la historia. De alguna manera tenemos que ser nosotros los que estamos a cargo de la idea de mejorar las cosas. Y es el amorfismo de Bakunin que dice que tenemos que terminar con el régimen actual para poder fundar el nuevo, ¿ya? Y es esta ola de ira, porque el amorfismo, la idea de Bakunin genera el odio, la ira, la cultura de la ira asociada a este movimiento. Y luego, ¿qué tenemos? Nuestro amigo Marx. Surge Marx. Y un poco la gran diferencia entre Bakunin y Marx, y de hecho que Lenin lo toca en el Estado de la Revolución, es justamente la idea del Estado. Exacto. Los anarquistas no quieren un Estado bajo ninguna circunstancia, y por eso amorfo al fin, porque eso. Me llama la atención la palabra amorfo, como ¿qué se te ocurre a ti cuando alguien te dice algo amorfo? Yo me imagino como algo amorfo, como cualquier cosa, como algo sin nada, po. De hecho, yo creo que la palabra es buena porque también es poco específica, pues, weón. Es abstracta. Claro. Igual, y da espacio para la fundación, porque los mitos no se pueden crear en cosas concretas. Eso es lo importante también. Uno no puede fundar un mito en algo sumamente concreto, sino que tiene que dejar espacio para la abstracción. Y el amorfismo revolucionario anarquista de los 1800 data esa idea, ¿ya? De tratar de ir acostumbrando el mito. Y es el mito que prontamente se funda con la idea de Marx del comunismo, con Engels, de haber ya consolidar un poco esta idea del mito. ¿Ya? Porque un poco lo que pasa es que el banco de ira se reafirma cuando Marx dice que es necesaria una dictadura del proletariado. Mientras que Bakunin dice es necesario que no haya Estado, Marx dice, porque una de las palabras claves que tú utilizaste para explicar esto era la institución. Como hay una institución que dirige la cosa. Entonces, como la Iglesia Católica, como lo que sea que tienen los judíos, yo no sé qué tienen los judíos, pero algo deben tener. Algo deben tener, yo no. Estoy seguro. pero como claro, cuando Marx dice que es necesario un Estado intermedio para llegar a una sociedad más igualitaria, como que está reafirmando la idea del banco de ira que tiene el comunismo, como un banco. Claro, es que la institucionalidad es muy importante para entenderlo, exactamente. Y bueno, de hecho creo que Marx y Bakunin se enviaban WhatsApp entre ellos, se enviaban cartas. Sí, se enviaban cartitas. Se enviaban cartitas. Bueno, y de hecho la gracia de los bancos de ira, ya entrando de lleno más a la teoría, es que sean universalizables. La gracia es que sean que tengan una forma de codicia internacionalista. Y aquí surge, porque ya ahora viene Marx y crea de alguna manera, le da forma al comunismo, fundando la idea y dándole peso a la idea del mito. ¿Y cuál es su mito?
el proletariado industrial. Y el proletariado industrial que trabaja Marx, ya como este ser, este macrohombre que es común en la Tierra, ya que es común, que son el proletariado industrial, se transforma en el primer nosotros, ¿ya? Y es la forma en que de alguna manera se unen todo este resentimiento provocado por la subyugación del burgués. Para nosotros se forma una unión común, porque somos todos proletariadamente, son proletariados que estamos siendo subyugados por el poder del capital. Y nosotros tenemos que alzarnos frente al poder proletario, o sea, quiero decir burgués, y llegar como finalmente a lo que tú dices que es la dictadura del proletario. Pero ahí te me adelantaste un poquito, porque eso es muy importante. Pero lo vamos a tomar en un ratito más. El tema es que porque de alguna manera el resentimiento es una energía de los sentimientos timóticos que se tienen que administrar en este banco, ¿ya? Entonces Marx crea la idea de la conciencia de clases. Dice que Marx, porque a diferencia de Bakunin, él no formó una conciencia anarquista, sino que era como literalmente, como lo dijo muy bien Albert Camus, es yo me rebelo y luego existo, porque no hay una idea, es como el medio al mensaje, de alguna manera, un poco amorfo, es amorfa esa definición, pero Marx llega y le torna una hueá un poco más concreta, como a la lucha le da un fin, lo articula, haciendo creer que, o sea, formulando la teoría de que si no hay conciencia de clases, si tú no estás consciente de quién eres, nunca vas a poder entenderte realmente, ¿ya? O sea, si tú no sabes en qué bando estás, no vas a poder literalmente ser nadie. Más o menos, es un poco abstracto lo que estoy, pero esa es la idea. No, es concreto, yo escucho que es concreto. ¿Sí? Como, ¿estás aquí o estás allá? Es que igual esa diada entre proletariado y burguesía es bastante concreta, pero bueno, de nuevo, caigamos en que la conciencia de clase es fundamental para las revoluciones. ¿Por qué? Porque dice que la auténtica conciencia de clases, dice Sloterdijk, que significa una real conciencia de guerra civil. Si tú no estás consciente de qué bando estás, no vas a estar consciente de cuál es la lucha que hay detrás. Si tú no sabes qué enemigo tienes, no vas a poder luchar jamás. Entonces, cuando la conciencia de clase se funda como el mito ya de la cultura de la indignación en contra de la burguesía, se transforma en la lucha de clases, en la nueva guerra civil, ¿ya? Entonces ya tenemos el mito fundado, ya tenemos la cultura de la indignación. ¿Qué nos falta? Hay algo que nos falta, que llegue alguien a fundar algo, porque tenemos un montón de gente que se está rebelando para recuperar los modos de producción y no tenemos ¿para dónde mierda tirar la cuerda? ¿Qué pasa ahora? Tenemos el sentimiento timótico como solito. Exactamente. Andando por ahí solito. Llega el compadre Lenin, llega el compañero Lenin y funda su propio su partidismo, ¿ya? Y el partido obrero, ¿ya? El partido comunista obrero se transforma como el yo colectivo obrero, así como el proletariado industrial era el primer nosotros, el partidismo de Lenin, que lo funda Lenin, es el yo colectivo obrero, ¿ya? Y solo el partido, nos dice Sloterdijk, es el que personifica el colectivo de ira legítimo, o sea que de alguna manera ahí empieza a surgir esta idea de que alguien tiene que administrar algo y lo que diga el partido es lo que es correcto, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el colectivo de ira se vuelve legítimo porque lo dice el partido, ¿ya? Porque si el partido lo dice, hay que hacerlo así, y así pasaba en esas épocas, ¿ya? Y la ira se encuentra ahí recientemente, porque con la entrada de Lenin, nos dice Sloterdijk que la ira encuentra un intelectual que escribe y que funda esta idea, porque hay un fin, ya está la toma de los medios de producción. De los medios y modos de producción, y hay una teoría. Entonces, aquí, cuando Lenin forma su partidismo, empieza a formular la primera idea de organización de los conjuntos timóticos revueltos entrópicos en Europa, particularmente. Algo iba a comentar, no te quería interrumpir. No, que lo que yo iba a decir es que es impresionante, porque siento que Sloterdijk está confirmando algo que yo he creído por mucho tiempo, que es que lo interesante del comunismo, y Stalin lo dice un poco, es que es una cultura. El comunismo es una cultura. Cuando Stalin dice existe la cultura de los proletarios, no existe otra cultura que la de los proletarios y de los oprimidos, de los opresores. Al final eso es lo que está diciendo, como el comunismo es interesante, y justamente en los países comunistas hay mucho, en los países que antiguamente eran comunistas y en los que actualmente lo son, hay mucho turismo hacia las estatuas de Lenin, hacia
hacia los murales comunistas, hay corrientes artísticas que tienen que ver con el comunismo, y eso demuestra un poco que es una cultura, y como que siento que Sloterdijk lo dice, le da como otra vuelta mucho más interesante, que es una cultura, pero también es un banco de rabia, tan fuerte como el cristianismo, pues, como entonces como cuando en el futuro, si es que no existen países comunistas, como cuando uno va a los países a ver como los vestigios romanos, los vestigios mayas, como que va a haber vestigios comunistas, como claro. De esta cultura particular que existió en su momento, que era muy peculiar, que era muy distinta, que era porque la estética que se forma del comunismo no es una estética rusa, no es una estética china, es una estética comunista, que es igual. Eso. Claro, que es igual en China, en Rusia y en Angola, ¿cachai? Como sí. Es una estética diferente y universal, pues. De hecho, bueno, ahora porque lo vamos a mencionar ahora, la estética fascista también hay una estética fascista, ¿ya? Y que vamos a hablar un poco del fascismo ahora. Pero ya teniendo Lenin organizando a las personas, se forma la idea, y aquí mi amigo puede hablar horas, yo sé de esto, que bueno, se maneja mucho, que son las internacionales comunistas. Ya, con la primera internacional se intenta, y que tienen sus propios cagüines, que cuéntalos por favor. La primera internacional creo que es la que... Bakunin y Marx. Bakunin y Marx. Que son despedidos, creo que echan a Bakunin. Claro, Marx se apodera porque como que se encuentra con el desencuentro del Estado y de muchas cosas, porque también pasa que Bakunin, yo tengo entendido que Bakunin era hijo de aristócratas. Ya. Mientras Marx era mucho más clase media. Literalmente, no estoy diciendo como era mucho más clase media, no, era literalmente mucho más, era más intelectual, era más como de la clase intelectual. Entonces Bakunin no tenía tanto esta visión de la diferencia de clases, mientras que, justamente por lo que tú decís, como que no tenía esta distinción entre mientras que sea anarquista todo bien, mientras que Marx decía, no, tú tenés que tener conciencia de clase, tenés que ser, o estáis con el pueblo o estáis sin el pueblo. Entonces como que esto hizo esta división, y justamente la primera internacional se quiebra porque los anarquistas son todos expulsados de la primera internacional y quedan solo ni siquiera los anarquistas, ¿no? Si tengo entendido que se decían los bakunilistas y los marxistas. Como que esa era la distinción en este momento, porque existía el Partido Comunista, pero el Partido Comunista era muy distinto. Entonces quedan los marxistas versus los bakunilistas, y son los marxistas los que fundan la Segunda Internacional. Ya, bueno, y después de la Segunda Internacional echan más gente. Echan a los socialdemócratas, que se decían marxistas. Ya. Quedan solo los marxistas revolucionarios, que quedan Lenin, ¿cachai? Que después van a fundar la tercera. Sí, y de hecho la tercera, y aquí entra Sloterdijk y no habla mucho de la primera ni la segunda, ni de hecho ni de la cuarta, habla más de la tercera. ¿Por qué? Porque cuando se funda un banco de IRA, porque los partidos, es como un grupo scout, por decirlo así, ¿cachai? Es como una comunidad religiosa, weón. Pero no estoy denigrando ningún partido, pero es una comunidad religiosa. ¿Por qué? Porque no tiene codiciones, se codicia cosas como de alguna manera pequeñas, ¿ya? Un partido no tiende a pensar en cosas internacionalistas, pero cuando ocurre un paso a un banco, cuando se habla de capitales grandes de almacenamiento de IRA, es cuando surge la tercera internacional, en donde el comunismo se vuelve se vuelve codiciosamente internacionalista, ¿ya? Y es esa idea de la nación obrera. Esa idea ahora, cuando el obrero, cuando el proletariado industrial, que es muy importante, que Marx hablaba del proletariado industrial, tiene país, tiene patria, tiene una patria, y no es la patria realmente que está pisando ahora, sino que es una patria que se tiene que fundar, y que puede ser tanto la Unión Soviética como Mongolia, como todos los países como China, que surgieron ya con la patria del obrero. Entonces, de alguna manera, en ese momento, cuando surge la tercera internacional, se funda con el Comintern, se llama Comintern, tengo entendido, sí. la idea del Banco Mundial. Entonces, este expansionismo comunista es la forma en que el comunismo tiende a almacenar una cantidad, dice Sloterdijk, inmensa de ira, de resentimiento contra el burgués. Y ahí surgen. Por eso tuvo tanto boom y fue tan importante y duró casi 100 años, ¿ya? Es importante eso, y eso es lo que a él le llama la atención. Siento que un poco este producto de esta idea del banco de ira del comunismo se transformó en muy exportable, como eso sí. Y me recuerda mucho al cristianismo. Yo te lo mencionaba antes, como el cristianismo, cuando logran que los mayores otros de la historia, que son los latinoamericanos, que no eran latinoamericanos, sino que los pueblos mesoamericanos, los pueblos quechua y todo eso, logran transformarlo al cristianismo. Como que el comunismo tiene la misma habilidad
de ser exportable al resto, incluso a China, que no tenía grandes obreros industriales, sino que era puro obrero campesino. Y justamente como que también se forma un Vaticano, po. No sé si tú lo has escuchado, pero en la época donde había mucha ebullición política en Chile en los 70 y en los 60, la gente le decía a los comunistas como, no sé, pues, pregúntale al Kremlin, pregúntale a Moscú, ¿cachai? Como diciéndole que los comunistas solo obedecían instrucciones de los rusos, pues, porque es el Vaticano como de la exportación del comunismo, pues, porque ahí está el centro, porque la Tercera Internacional en verdad era una fachada para el imperialismo de la Unión Soviética. Exactamente. Sí, y de hecho es muy importante porque igual de alguna manera ese mito, el mito comunista, ¿qué es? El mito comunista se basa en la fundación del proletario, de crearte una conciencia de quién eres, y al igual como tú dijiste que un Vaticano, de alguna manera te promete un final feliz, en donde tú inviertes tu esperanza de ahora, de alguna manera. Por eso es psicopolítica, ¿ya? Por eso de alguna manera es un lavado de cerebro muy interesante de cómo la historia funciona y cómo ha funcionado esa administración, porque de alguna manera te dicen, cuando tú depositas tu confianza en el partido, tú depositas la confianza en la nación comunista, que no es solo donde estás pisando, sino que hay un espacio en donde tú eres bienvenido terrenalmente, pero en un futuro no va a existir clases, nos vamos a apoderar de los modos de producción, etc. Pero aquí surge la diferenciación. ¿Por qué? Porque Rusia Moscú confiaba mucho en distintos tipos de revoluciones, en donde tenía que surgir el comunismo como de alguna manera esta exportación se iba a ser más efectiva. Y graciosamente, creo que Stalin, creo que tú me mencionaste la otra vez como que Stalin tenía pensado quiénes son los países que iban a recibir el comunismo bien, y por otro lado Trotsky fue alguien que dijo que no, todo lo contrario. Justamente, en el libro Fundamentos del Leninismo, Stalin escribe que la revolución, por las condiciones de explotación, la revolución iba a ser en la India y en Alemania. ¿Ya? Cuando sabemos que lo que pasó fue que en Alemania se fundó el Partido Nacional Socialista, que era no era todo lo contrario, según Sloterdijk, probablemente no era todo lo contrario, pero yo creo que era todo lo contrario, que era nacional, no era internacional, era nacional. Y en la India se formó la revolución pacifista, que era todo lo contrario a la revolución armada planteada por Marx. Mientras que Trotsky, en el libro Escritos Latinoamericanos, que es la recopilación de lo que escribió cuando estaba exiliado en México, dijo que la revolución se iba a dar en Cuba y en Vietnam. Y él tenía razón, porque él supo entender la diferencia cultural, como Vietnam tenía una cultura que facilitaba el comunismo por su entendimiento de la autoridad, fomentaba también el partido único y todas esas cosas, y Cuba igual, porque Cuba siempre tuvo dictadura. Y lo mismo pasa con todo lo contrario con la India, que tiene este sistema de casta, entonces las clases sociales occidentales no son lo mismo, no se entiende lo mismo, y Alemania, que tenía este sentido de la unificación nacional de las distintas Alemanias, como que tampoco facilitaban el hecho, porque ellos justamente lo que estaban buscando era unirse como país, no separarse. ¿Cachai? Exactamente. De hecho, Slaughter, bueno, y esto, ¿por qué hace sentido esto? ¿Por qué pedía a Chris que explicara esto? Porque de hecho, Sloterdijk habla de que en realidad el fascismo es un fracaso, porque él no le pone tanto, dice, esta weá es una mala interpretación del socialismo. ¿Por qué? ¿Por qué el nacionalsocialismo? Dice que el nacionalsocialismo es un socialismo con no ambiciones internacionalistas, sino que en vez de enfocarse en la lucha de clases, ya, en el resentimiento de una separación entre, que de nuevo recaigo que en un suelo, no en la tierra, ¿ya? Porque uno es comunista acá y el otro es comunista allá y nos tratamos igual. En cambio, Alemania lo transformó, hizo psicopolítica y ejerció eso en función de la raza, ¿ya? Del alemán, del ario y de todo lo. Entonces y no tiene ambiciones de exportarse, porque justamente lo que hace Alemania cuando surge el nacionalsocialismo es reafirmar la raza alemana, ya es fundar de nuevo el mito alemán, y donde toda la Alemania tiene que funcionar, y lo hace lo mismo en Italia, en Japón, ya la cultura, todas estas culturas un poco más totalitarias en donde la raza surge. Para Slaughter dice, son un fracaso, son unos fracasados porque si bien son administradores de ira, ¿ya? Pero la gracia es que ese mismo capital, al volverse nacionalista, no se vuelve eterno,
¿ya? No se vuelve proyectable, sino que dura un par de años, que realmente fue así, que no duró más de la mitad del siglo, de la primera mitad del siglo XX, ¿cachai? Entonces, claro, no duró más que 30 años, a diferencia del comunismo que duró casi 100, o de la religión cristiana que duró casi 2000 años, un poco más, no, o sea, un poco menos, casi 1800 años, por decirlo así, 1500 quizá. Entonces, ¿cómo esta idea del internacionalismo del comunismo es muy importante para entender cómo se administran bien? Porque la universalización del administrativo de la IRA es fundamental para mantener esta idea. Pero, y aquí, porque como tú dijiste, la idea es que se tiene que actualizar, porque se tiene que moldear a las culturas. De hecho, Sloterdijk le dedica un capítulo, un inciso entero al Mao, porque dice que en realidad el Mao, porque en China no hay proletariado industrial, que es el que Marx decía que iba a ser victorioso y que es el que se tiene que revelar, sino que particularmente en China casi la totalidad de su país era agrario, ¿ya? Eran campesinos. Entonces el Mao traduce la lucha de clases en la revelación del campesinado. De hecho, Stalin no confiaba mucho en Mao justamente por eso, porque está esta idea del macrohombre que funda Marx con el proletariado industrial, que es el salvador de alguna manera. Es muy interesante esa teoría, claro, que de alguna manera le da una fuerza de trabajo que no se compara, de alguna manera es superior a la de un campesino. ¿Ya? Pero graciosamente la historia de nuevo juega malas pasadas, porque a Stalin, de alguna manera, cuando ya no existía la represión del zar, el mito o la captación de esta ira en contra de la lucha contra la lucha de clases, con la conciencia de clases, se empezó a hacer muy, muy difusa. Se empezó a desaparecer, justamente por lo que tú dices. Entonces, ahí entra el miedo stalinista, en donde Stalin mata sistemáticamente y crea y transmuta la lucha de clases en una ira en contra los kulaks, ya que son, creo que tú tenías una definición mucho más clara de qué eran los kulaks de la Unión Soviética. O sea, los kulaks eran un campo de trabajo, eran campos de trabajo en donde la gente iba a ser reeducada. Bueno, en China lo llaman campos de reeducación, pero los kulaks, claro, era un campo de trabajo en donde la idea era que tú presenciaras la explotación del capitalismo y la vivieras en carne propia, lo cual es medio raro, pero como que sí, para que tú entendieras que el comunismo sí era la solución. Exacto. Entonces, y bueno, es porque está la palabra gulag y kulaks. ¿Ya? El gulag es la clase que inventó Stalin, y el kulaks, claro, es lo que tú estás mencionando, como un centro o como un espacio físico. Claro, ¿ya? Porque el gulag es el enemigo del pueblo al final. El gulag es el enemigo del pueblo, ya que lo porque reformula. Esa es una de las estrategias que utilizó Stalin, y de hecho Fundamentos del Leninismo, que es uno de los pocos libros de Stalin, lo deja bien en claro, porque la estrategia de Stalin es hacer que partido y pueblo signifiquen lo mismo, ¿cachai? El partido ya no es el partido del pueblo, sino que el partido y el pueblo son lo mismo. Entonces cuando Stalin dice enemigo del pueblo, en realidad lo que está diciendo es enemigo del partido. Claro, ¿cachai? Claro, exactamente. Bueno, y ahí la historia se cuenta por sí sola. Obviamente, esta función en función del miedo, la ira provocada por el miedo no es tan eficiente como la ira provocada por un mito, ¿ya? Entonces ahí cae muy bruscamente y termina cayendo el bloque comunista en los 90 más o menos. Y es victorioso en China porque en China sigue siendo el Partido Comunista el partido único y poderoso del país. ¿Ya? El Partido Comunista Chino, Partido Socialista Chino, es el que tiene el poder actualmente de la política en China. Y de hecho, ya al finalizarse el ensayo, Sloterdijk nos hace la pregunta de: ¿es posible ahora? ¿Quiénes son los administradores de ira para lograr ciertas revoluciones? Uno podría pensar que él piensa y toma el islamismo fundamentalista, pero él dice que no, justamente que no es victorioso por sus lógicas no codiciosas de internacionalización. Y es justamente cuando él nos dice que vamos a caer en el mismo error del nacionalsocialismo si es que no surge una idea que maneje los sentimientos timóticos del común y de la comunidad, y que nos unifique, que justamente su victoria recae en tratar de buscar algo común y hacerlo internacional, universal, fundar un mito universal, que sería, por ejemplo,
cuando las tesis fundaron el performance que hicieron y se hizo internacional y famoso internacionalmente, un manejo de la revolución feminista podría ser, y esto no lo dice Sloterdijk, esto ya es el rollo que yo saqué del libro, esta guaya es patraña mía, podría ser de alguna manera el nacimiento de una fuente de ira, ¿ya? Porque de alguna manera el feminismo surge en contra de las injusticias del patriarcado, ya que es la imagen del enemigo. Pero a medida que se va volviendo más internacionalista, va agarrando más poder, que ya es internacional, ya hay movimientos de feministas en todo el mundo. También habla de la ecología, Sloterdijk, ya hay movimientos ecológicos asociados, pero no hay un nosotros timótico que nos unifica a todos en pro, y a todas y todos en pro de la victoria, ya del nuevo mito. ¿Ya? Y a mí me gustaría cerrar como ya el capítulo mencionando algo que Sloterdijk dice que es para que se entienda el capítulo y que lo resume todo, creo yo, que es, él dice que cualquier historia es la historia de la ira, ¿ya? O sea, que la ira de nuevo se transforma en esta esencia que hay detrás para transformar las cosas. Y yo le agregaría la idea de Walter Benjamin para entender de que es cíclico, de que es el resentimiento y los poderes timóticos de reafirmación del yo, de lo que ya tengo, para lograr el movimiento cíclico de la historia, que sería, de nuevo, cualquier historia es la historia de la ira, la del vencedor, que es actualmente la que tiene el poder ahora, claro, y futuramente la del vencido, la del derrotado, porque el derrotado va a acumular cierto nivel de ira que va a explotar. Y ya habiendo dicho esto, mi amigo Cristóbal, quería preguntarte, ¿qué te quedas hoy día? Hoy día me quedo, hay algo que tú mencionaste que me llamó profundamente la atención, que tenía que ver con la conciencia de clase, con esta lógica que permitió el mito, que era este ordenamiento, era una manera como de ordenar un poco la ira timótica que sentía el pueblo ruso, que sintió el pueblo angolés en su época, el pueblo cubano. Como creo que la conciencia de clase es como una manera teórica, intelectual, explícita, porque Marx lo dice explícitamente y lo plantea explícitamente, que como que ordena un poco esta cosa de como que acusa y revela un poco esta cosa que une a la gente para producir una revolución que sería como el mito del banco de ira del comunismo. Y eso me llamó mucho la atención. Me recuerda mucho a una canción del Portavoz que se llama Maldición al pueblo le da miedo a la revolución. Le asusta la revolución. Le asusta la revolución. ¿Por qué? Porque piensa como individuo en vez de como clase. Por eso los movimientos, y es algo que tenemos que pensar, a reflexionar, como cuando en el estallido social en Chile, ¿qué nos unificó? ¿Y qué no se nos tiene que soltar para que sigamos avanzando en la lucha común por Chile? ¿Dónde tenemos que depositar nuestra conciencia de clases, nuestra conciencia de lucha? Porque ya la lucha de clases está un poco olvidado, está un poco, tal vez un poco oxidado, por decirlo así, el concepto. Pero eso, ya a medida de dónde depositamos nuestra ira y a qué sentimientos nos aferramos. ¿Y tú con qué te quedas, Víctor? Yo la verdad me quedo con una pregunta y que algún día yo creo que vamos a poder responder. Me gustaría, porque y la voy a dejar así, cortita. Porque cuando Sloterdijk abre el libro, dice la primera palabra europea. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes que están escuchando, y te pregunto a ti, ¿cuál habrá sido la primera palabra latina? ¿Cuál habrá sido la primera palabra latinoamericana, americana, por decirlo así? Porque no sé si gringa, pero ¿cuál habrá sido la primera palabra latinoamericana? La primera palabra claro, de nuestra cultura. De nuestra cultura. Y bueno, habiendo hablado de esto, un poco complicado, largo, el libro es buenísimo, se los voy a dejar. Yo creo que queda pendiente en alguna vez mencionar el rollo de las religiones, que es interesante también. Quizás lo mencionemos en la historia. Pero bueno, así como a nosotros nos gusta pensar y rayarnos de ira, hoy día supongo que Chris nos trae el tremendo álbum para presentarnos, así que Chris, te hago el pase gol al toque. Bueno, Víctor, el disco que te traigo hoy día es un disco fundacional. Cáchate. Mira qué portada más bonita. Lo tenía. Mira qué portada más bonita. Lo tengo acá.
Este disco, bueno, yo, como ustedes saben, yo he recomendado dos estilos diferentes, que la nueva canción chilena y lo que sea el género de Rosalía, yo digo que es trap, pero hay una discusión al respecto. Pero yo sobre todo escucho y estudié parte de mi vida música clásica, o que en verdad música clásica no es el nombre que debería tener, de música, se le dice música docta, pero yo le voy a decir música de violines y clarinetes porque es como el estilo que utiliza cuando tú escuchas un violín, al menos de que sea una introducción de un reggaetón clásico, que también al menos generalmente estamos hablando de ese tipo de música, la música docta, que yo no me gusta el nombre, pero vamos a tener el más cómodo, la música docta. Y probablemente muchas en sus casas se han preguntado qué pasó con la música clásica después de la época clásica, después de la época romántica. Y hoy día les tengo la solución a esa gran cuestionante, porque voy a hablar de una obra fundamental para entender qué pasó con la música estudiada, como la música de academia, después del periodo de Mozart y de Beethoven y de Bach y de todo eso famoso, y de Chopin y de todo eso famoso. Les voy a hablar de Messiaen, se escribe Messiaen, es imposible el nombre, pero se van a acordar del nombre de la obra. La obra se llama El Cuarteto para el Fin de los Tiempos y tiene una historia muy interesante, Víctor. La historia cuenta que Messiaen, la historia cuenta que Messiaen fue prisionero en un campo de concentración en Francia. ¿Por qué? Porque él estaba de médico de guerra. Y una vez que estaba ahí, estaban aburridos porque la guerra duró mucho tiempo en Francia. Francia estuvo tomada mucho tiempo por los nazis. Y uno de los oficiales nazis, sabiendo que Messiaen era compositor, le dijo que compusiera algo para pasar el tiempo. Un poco para burlarse de él. Y Messiaen buscó músicos y descubrió que habían 3 músicos más. Había un clarinetista, un violinista y un violonchelista, y Messiaen que tocaba piano. Tocaba órgano en realidad, pero también podía tocar piano. La cosa es que Messiaen, este famoso compositor francés, escribió una obra para estos instrumentos que además eran los instrumentos que habían en el campo de concentración. Había un piano muy oxidado y dicen que ahí fue la primera vez que lo tocaron. En ese, imagínate, la gente pasando hambre, sí, la gente sufriendo mucho, la gente asustada, y hicieron este concierto en mitad de esto. Y la música es rarísima. No sé si lo habrán disfrutado los prisioneros de guerra, ojalá que sí, yo lo disfruto mucho. Pero justamente la idea es proponer algo diferente. La obra no es larga, debe durar 40 minutos. Y justamente lo traigo hoy día porque es el tope entre 2 bancos de ira. El nazismo, que es un banco de ira, y el cristianismo fuerte que tiene Messiaen dentro suyo, porque Messiaen era muy cristiano. De hecho fue presidente de la comisión de compositores del Concilio Vaticano II, y esta obra, que es de 1943 creo, tiene 4 cosas interesantes, cada una para cada instrumento. O sea, yo les voy a hablar del primer movimiento, se le llama a las canciones sueltas de cada uno. El primer movimiento del Cuarteto para el Fin de los Tiempos, que les recomiendo mucho que lo busquen, y que también tiene un videoclip muy hermoso que alguien se dedicó a hacer, muy hermoso, hecho con programación, unas cosas medias raras, muy lindas. Dejémoslo en la descripción del video. ¿Cómo? Dejémoslo en la descripción del video. Buena idea, lo dejaremos en la descripción del video, que se llama La Liturgia de Cristal. La Liturgia de Cristal, que debe durar 4 minutos, eso es todo, tiene 4 cosas espectaculares. Primero, las decitalas en el piano, que las decitalas es la manera en que entienden el ritmo los indios, que Messiaen agarra esta cultura india y lo incorpora, que es un ritmo completamente diferente al ritmo como lo entendemos nosotros, los occidentales, que es como negrita, blanquita, corchea y todas esas cosas. Ellos lo entienden como de otra manera muy distinta, como figuras sueltas, y eso hace que el ritmo sea muy difícil de seguir. No podéis decir como escucharlo y decir como esto es un 3/4 claramente. No, es mucho más difícil de seguir, es mucho más irregular, justamente por esta decitala. Qué horrible. Y ¿cómo? Suena horrible. Es genial. Me refiero como yo como percusionista, como imagínate, así ni siquiera puedo decir la métrica. Qué frustración más grande. También, por el lado del clarinete, lo que pasa es que también Messiaen era un gran fanático de los pájaros, muy fanático de los pájaros, y creía que los grandes improvisadores de la historia eran los pájaros. Entonces, él transcribe muchos cantos de los pájaros
y los pasa al clarinete. El clarinete imita a los pájaros durante toda la obra. Tú vas a escuchar la obra y si sigue el clarinete va a decir, claro, hay un pájaro cantando mientras el piano está loco. Es muy curioso. La wea buena. Y por el otro lado, el violín toca las notas más agudas, que suenan muy particular, porque las notas más agudas ya no están como dentro de esta cosa negra que tienen los violines, sino que están más sueltas, y hace que suene muy distinto. Y por el otro lado, por último, el violonchelo, que está tocando glissando, que es cuando uno arrastra el dedo hacia abajo o hacia arriba mientras toca la nota. Como suena, en la guitarra, es como un slide así, una guitarra eléctrica, un slide. Claro, exacto, es lo mismo. El nombre técnico es glissando, de hecho, también para la guitarra. No sabía eso. Que eso hace que se arrastre por todas las notas posibles que hay, por ejemplo, de un do a un do sostenido, de un do a un re. Hay millones de notas y el violonchelo pasa por todas ellas. El resultado de estas 4 cosas particulares en que se manejan durante toda la obra es maravilloso, y justamente la gracia de este álbum es que todo está muy pensado, y al final es una manera de representar que para Messiaen este choque entre el banco de ira del nazismo y el banco de ira del cristianismo, de la cultura occidental, era el fin de los tiempos. Y por eso hoy día les recomiendo el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, más específicamente la liturgia de Cristo. Wea buena, ya se escucha, pero fijolio. Nada, recordarles, gracias a todos los que nos escuchan, los que nos sintonizan, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, o sea, Instagram y Spotify y YouTube. Y les recordamos que dejamos en la descripción del video los links del video que mencionó Chris, tanto el libro codiciosamente pirateado de Peter Sloterdijk, cómprenlo si pueden hacerlo, es orgánico. Así que sin más, para no alargarnos más, muchas gracias a todos, y esto fue el 5.º episodio de Tinto Sentido.